Y el país se integra. En este momento nos encontramos con Jorge Tapia, quien es coordinador del área de democracia y política de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Vamos a conversar con Jorge acerca de las reformas o los últimos cambios que se han dado en la Asamblea Nacional con relación al Código de la Democracia y la ley electoral. ¿Cómo está, Jorge? Buen día. Muy buenos días. Jorge, cuéntenos un poco. Empecemos esta entrevista platicando acerca de estas reformas, de estos últimos cambios que se han dado dentro del Código de la Democracia. ¿Cuáles han sido esas observaciones que ustedes han visto dentro de estas modificaciones? Principalmente lo que nosotros hemos visto aquí, que ha sido un proceso muy hermético, muy cerrado, en el cual no se ha tomado en cuenta la opinión o no se ha tomado en cuenta los conceptos técnicos que pueden tener organizaciones que estén por fuera del aparataje estatal. Un ejemplo, la sociedad civil. Durante este tiempo de reformas para nosotros realmente ha sido muy novedoso o muy llamativo que todo se haya hecho de la noche a la mañana y que no se haya hecho una invitación real a organizaciones que estamos trabajando en el tema para conversar sobre esto, ¿no? Y ver cuáles las reformas estén un poco articuladas o estén en línea con lo que se ha venido trabajando durante los últimos casi 5 años desde la última reforma al Código de la Democracia. Justamente también hay un tema en particular y esto es un llamado de atención que han hecho algunos colectivos a favor de los derechos de las mujeres y tiene que ver con el artículo 99 relacionado a la paridad de género. Se dice que dentro de estos cambios se ha eliminado esta parte del Código de la Democracia. ¿Ustedes cómo han visto esto? ¿Han tenido algún análisis? Nosotros lo pudimos identificar realmente con la alerta que han sacado medios de comunicación. En un primer informe que nosotros habíamos recibido por parte de la Asamblea, donde se proponían estos cambios, no habíamos identificado un cambio significativo al artículo 99. Sin embargo, ahora que estamos revisando el documento publicado, perdón, nos damos cuenta que realmente hay un cambio significativo cuando en la conformación de las listas, con lo que respecta a la paridad que antes debería ser. Por ejemplo, si yo registro un binomio, un candidato tenía que ser mujer y otro tenía que ser hombre, para que haya un poco de equilibrio de género. Sin embargo, vemos que esto también ya fue eliminado en el documento aprobado por la Asamblea la semana pasada. También hay otra, otra observación y dentro de esto está relacionado con el mecanismo que se utilizaba para, gestionar a los asambleístas dentro del legislativo y es el método de Hunt. ¿Qué nos puedes decir sobre este método? ¿Es favorable o no para estas próximas elecciones? Bueno, lo que se hizo realmente es cambiar el método de asignación de escaños, es decir, cuando nosotros vamos a votar el día de las elecciones generales, cómo nuestro voto es dividido, cómo nuestro voto representa o da representatividad a los asambleístas al ser electos. Hay un cambio significativo en el sentido de que antes nosotros teníamos una división por divisores impares, es decir, nosotros votábamos y como votábamos en plancha, la segunda persona en los casilleros electorales, como están ubicados, recibía 1/3 de nuestro voto, ya que nuestro voto se dividía para 3. La siguiente 1/5 y así, porque se iba dividiendo en estos divisores impares, 1, 3, 5, 7 y así sucesivamente por el número de listas. Ahora lo que se busca es cambiar este divisor por un divisor par. 2, 4, 6. ¿Esto qué significa? Que nuestro voto realmente es dividido por una cantidad mucho más exacta y también tiene que ver muchísimo con lo que es la consolidación de mayorías. Recordemos que el método de Hunt lo que hace es favorecer el voto mayoritario. Y nosotros, poniendo un ejemplo muy pragmático para hacer esto un poco más ciudadano, con los mismos resultados de las elecciones de febrero de este año, hubiese cambiado la composición de la Asamblea de la siguiente manera. Pachacutic perdía un escaño, el Partido Social Cristiano perdía un escaño y la Revolución Ciudadana y ADN ganaban ese escaño. Ahora, esto tenemos que tener muy en cuenta que no va a pasar siempre. El electorado ecuatoriano es muy fluctuante. Entonces, no tenemos resultados estables y en los cuales, como en los Estados Unidos, donde sabemos que ciertos distritos o ciertos barrios o ciertas provincias votan de una manera u otra de manera estable. Aquí en el Ecuador vemos que todo fluctúa muy rápido, todo cambia de elección a otra. Y realmente puede representar un disparo en el pie para el oficialismo, ya que no sabemos que en las próximas elecciones cómo van a estar ellos posicionados en el imaginario colectivo. Entonces no sabemos, realmente lo que buscan es consolidarse como una mayoría absoluta dentro de la Asamblea, pero no tienen en cuenta cuáles pueden ser los resultados después. Estos ya son cálculos mucho más políticos.
Perfecto. También estábamos hace un momento conversando contigo de cuáles han sido estas observaciones y algunos detalles que ustedes han encontrado dentro del Código de la Democracia. Hablábamos de un aspecto económico presupuestario. Sobre estos cambios, ¿cómo han analizado ustedes el tema presupuestario, por ejemplo, para los partidos políticos? ¿Cómo deberían ellos presentar el presupuesto anual que se les ha sido asignado? ¿Cómo es esto? Recordemos que el financiamiento de la política en el Ecuador es mixto. Esto quiere decir que se pueden recibir fondos privados, es decir, aportaciones, donaciones por parte de cualquier persona natural, y además ciertos partidos que cumplan ciertas condiciones van a recibir unos fondos públicos, el llamado fondo partidario permanente. Esto es de un principio, ¿no?, para el funcionamiento del partido. Para las campañas, las organizaciones políticas también pueden recibir fondos, van a recibir fondos públicos y van a recibir también fondos privados, o pueden recibir estos fondos privados. Lo que hemos identificado es que, en primer lugar, ya se hizo una reforma al artículo 355 del Código de Democracia, subiendo los umbrales o los límites por los cuales las organizaciones políticas van a acceder al fondo de promoción, el fondo partidario permanente. Es decir, el fondo asignado anualmente a las organizaciones que cumplen ciertos requisitos. Ahora, ya no tienen que recibir solo el 4% de la votación en una elección pluripersonal. Tienen que recibir ahora el 5%. Con esta subida del umbral, realmente las organizaciones políticas van a ver un problema al momento de recibir este dinero para su funcionamiento. Para nosotros eso es positivo porque realmente se está poniendo ya un límite un poco mayor a lo que puede ser, a lo que va a ser la asignación de fondos públicos. Va a haber un menor uso de fondos públicos para financiar organizaciones políticas. De la misma manera, hemos identificado que para el trabajo o para las campañas políticas se está creando ya un mecanismo o mecanismos de sanción para que exista una verdadera transparencia con lo que tiene que ver en las aportaciones que se van recibiendo durante sus campañas políticas. ¿Esto qué quiere decir? Las organizaciones políticas, desde la aprobación de su candidatura, la campaña política, mejor dicho, tiene que reportar de manera quincenal tanto ingresos como gastos. Es decir, si es que a mí me aprobaron la candidatura en octubre del año pasado, en el ejemplo de las elecciones 2025, yo tenía que haber reportado de manera quincenal mis ingresos y gastos. Ahora ya se pone esto como una obligación. Ya era una obligación, pero mejor dicho, ya se puso una sanción en el caso de no hacerlo. Y además se menciona de manera textual que toda esta información debe estar subida o publicada en el sistema de transparencia al financiamiento de la política implementado por el CNE en estas elecciones. Para nosotros eso es positivo, porque realmente vamos a poder ver quién está financiando y cómo están financiando las campañas políticas de hoy en adelante. Aquí viene el pero. Hay un pequeño pero ahí, y es que hay unas reformas en las cuales cualquier persona natural que aporte a una campaña política va a ser sujeto de escrutinio. El Consejo Nacional Electoral, a través del Pleno, puede emitir una resolución para decir que yo, como persona natural, si aporté a una campaña política, tengo que abrir mis cuentas y no se va a respetar el sigilo bancario que existe sobre mi cuenta bancaria. Esto realmente para nosotros representa una afrenta a la privacidad que tenemos como ciudadanos. Porque realmente sin una orden judicial nosotros no podríamos levantar el sigilio bancario que existe sobre nuestras cuentas. Y esto va a limitar que las personas naturales, cualquier persona que quiere financiar una campaña política, lo haga por miedo a levantar este sigilo y que sea sujeto de escrutinio o incluso de persecución política. Por ejemplo, en esta parte, justo para centrarnos, ¿cómo evitar que también esta persona natural que quiera aportar a la campaña política de una organización, pues lo haga de forma transparente, de que sean fondos, digamos, válidos y no tal vez relacionados? Exacto. Hay una prohibición clara en la ley y además el Consejo Nacional Electoral en 2021, a través de un plan operativo, puso ya ciertas condiciones en las cuales se tiene que funcionar el sistema de transparencia y el financiamiento de la política. ¿Cuáles son estas condiciones? Un sistema de interconectividad. ¿Con qué organizaciones o qué entidades? Entidades de control. Contraloría General del Estado, la UAFE, la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador, el sistema de rentas internas e incluso el sistema bancario. Entonces, si es que yo quiero hacer un aporte, recordemos que para hacer un aporte tengo que dar mi número de cédula y tengo que estar registrado en este sistema. Yo hago este aporte y ya me tiene identificada una de estas instituciones, entidades de control, por alguna cosa, va a salir una alerta. Y eso es lo que se busca aquí. Lamentablemente hemos visto que con la
aplicación del nuevo sistema de transparencia, no se está cumpliendo o no hemos logrado identificar que se cumpla con este sistema de interconectividad, en el cual cualquier ciudadano que realice un aporte puede ser bandereado, puede ser alertado, puede decir como que, ok, ¿saben qué? Esto puede ser un fondo ilícito, necesita más investigación. En el tema de las sanciones, me explicabas que esto también ya es algo, digamos, un poco más concreto dentro de estos cambios. ¿Cuáles son las sanciones que se estipulan para las organizaciones? No tanto para las organizaciones, sino para las campañas políticas. En este caso, el responsable de manejo económico y el jefe de campaña podrían ser sujetos de sanción en sentido de una multa pecuniaria, que no es muy alta. Ahora ya con la nueva reforma también hubo una reducción en las sanciones, que fue una de las observaciones que se hizo desde la Unión Europea. Y también puede llegar a perder sus derechos políticos. Pero esta pérdida de derechos políticos, si no estoy mal, en la última reforma del Código de Democracia va a ser de 6 meses a 2 años. Antes era de 2 años a 4 años. Esto está tipificado ahora en la ley como una sanción electoral grave, una infracción electoral grave. Y tiene multa y pérdida de derechos políticos. Y también puede llegar incluso a la destitución del cargo de la autoridad electa. Entonces vemos que aquí ya se está dando dientes a la normativa para que las campañas políticas y las organizaciones cumplan con su labor de reporte como está estipulado en la ley. Ahora que ya hemos analizado algunos aspectos, cambios o modificaciones dentro de este Código de la Democracia, podríamos decir que los últimos cambios que se han dado están relacionados más a politizar la situación, a que incluso exista vulneración de derechos para los partidos, para los asambleístas. ¿Cómo ven ustedes tal vez este análisis general? Un análisis general para nosotros es que las reformas eran necesarias. Ninguna ley es perfecta. Lo que a nosotros nos ha llamado la atención nuevamente es que se lo haya hecho tan rápido y de manera tan cerrada. Sí vemos que hay una clara intención por intentar purgar el sistema de partidos políticos que existe en el Ecuador. Tenemos más de 200 organizaciones políticas actualmente. Y la mejor forma en la que se les ocurrió hacerlo es a través de sanciones con respecto a los resultados electorales. Para nosotros lo que hemos venido abogando es que ese control tiene que ser previo, tiene que ser antes de las elecciones. ¿En qué sentido? En el momento de que registramos la organización política en el CNE, todos estamos familiarizados e incluso fuimos víctimas de los escándalos de las falsificaciones de firmas hace algunos años. El control debía estar ahí. Hay un porcentaje que se necesita para registrar una organización política, ya sea de carácter nacional o local, pero es un porcentaje del padrón electoral. Una correcta labor de verificación, un correcto trabajo de verificación de firmas y realmente de adhesiones va a tener un efecto positivo en el número de partidos y en el sistema de partidos que existe en el Ecuador. No podemos simplemente reducirlo a resultados electorales, porque eso tiene una clara intención política. Mientras que lo técnico, lo correcto es hacerlo previo, antes de la inscripción de una organización política, porque sí, si es que se hace de una manera técnica, adecuada, utilizando la tecnología que está disponible para nosotros, vamos a ver que el número de organizaciones políticas se va a reducir, sin tanto afectar a la representatividad, porque recordemos que los partidos políticos también son vehículos de las voluntades ciudadanas, pero tienen que ser usados de manera adecuada. Perfecto, muchísimas gracias, Jorge. Te agradecemos por tu tiempo y por darnos este análisis. Acabamos de escuchar a Jorge Tapia, quien es coordinador del área de democracia y política de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Escuchábamos este análisis acerca de los cambios o reformas que se han dado al Código de la Democracia y que hace pocas semanas o hace pocos días fueron aprobadas por parte de la Comisión dentro de la Asamblea Nacional. Escuchábamos de estos cambios y estas observaciones también dadas desde la Fundación, especialmente en temas de financiamiento. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.